Buenos días, queridos alumnos de segundo de secundaria. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar sobre el magisterio de la Iglesia. Iniciaremos precisando qué es el magisterio de la Iglesia. ¿No? Decimos que el magisterio de la Iglesia es una doctrina social. Pero ¿a qué viene orientado el magisterio de la Iglesia? Es la exposición orgánica de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, ya sea en materia de fe y moral. ¿Qué quiere decir ello? La religión y costumbres que podamos tener según el medio en el cual nos encontramos. A la luz del Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia, o sea, las enseñanzas de los padres de la Iglesia. En sí, el magisterio de la Iglesia es la enseñanza que brinda el Papa al lado de toda la jerarquía religiosa, o sea, los obispos, párrocos, son las enseñanzas que brindan a su pueblo católico. El epicentro de esta doctrina es el hombre. ¿Por qué? Porque todas las enseñanzas giran en base al hombre, pues es el único camino que lleva a Jesucristo. Si los sacerdotes, el Papa y su conjunto de clérigos tratan de enseñar esa doctrina al hombre, el hombre de la misma manera puede evangelizar a otras personas, o sea, a su prójimo. ¿Cuáles son las fuentes del magisterio de la Iglesia? Las siguientes. La Sagrada Escritura son los contenidos que encontramos en la Biblia. La tradición de la Iglesia guarda ciertas tradiciones que las tenemos remarcadas ante el calendario litúrgico o alguna tradición neta de la Iglesia en sí. La liturgia de la Iglesia, la liturgia de la palabra, que se da los días de misa o los días de celebración. ¿No? Es el conjunto de personas abocadas a orientar e iluminar la enseñanza de la buena nueva. Y estas personas suceden a Cristo y a los apóstoles. Estas personas son el Papa, los obispos, los presbíteros. ¿Qué podemos decir nosotros sobre estas fuentes? ¿No? El magisterio también incluye la enseñanza de la doctrina, y la doctrina, como habíamos dicho anteriormente, es la moral y las buenas costumbres. También podemos decir que el magisterio es la autoridad en la Iglesia, investida a los obispos como sucesores de los apóstoles, para enseñar la fe bajo la autoridad del sumo pontífice, que vendría a ser el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo y la cabeza visible de la Iglesia, o sea, el Papa. Hay una cabeza que dirige la Iglesia, este es el Papa, ¿no? Y tiene, podríamos decir, como a sus apóstoles, ¿no? Que vendrían a ser los obispos, los presbíteros, ¿no? El Papa es la cabeza de la Iglesia, como lo fue Pedro en ese entonces. Muy bien, acá tenemos la palabra del Señor y cuando hacemos la liturgia o la consagración, ¿no? Del pan y el vino en la Eucaristía. ¿Cuál es su importancia? Esta nos aclara el camino para comunicar a los hombres los frutos de salvación. ¿Qué hace de esa manera? ¿Qué hace cuando comunica a los hombres, ¿no? Para eso debemos comprender que aunque la Iglesia necesita recursos para cumplir con su misión, está constituida para buscar la gloria de este mundo, sino para predicar con humildad y abnegación, y sobre todo brindar su ejemplo a seguir, ¿no? Nos va a iluminar el camino que necesitan los hombres para su salvación, ¿no? Nos orienta a comprender mejor y de manera actualizada el mensaje de la Biblia.
tenemos que entender los contenidos que se encuentran presentes en la Biblia, ¿no? Nosotros podemos entenderlo y darle una orientación según el tiempo en el cual estamos, ¿no? Nos revela cómo Cristo, al formar su grupo de seguidores, o sea, los apóstoles, lo hizo a la manera de escuela. ¿Cómo así? El Señor Jesús predicaba mediante parábolas, para que así las personas pudieran comprender la palabra de Dios. Y lo hizo a modo de una escuela. ¿Por qué? Porque congregó a varias personas para que escucharan estas parábolas, ¿no? Nos revela a Dios como un espejo en el que la iglesia contempla a Dios, ¿no? Nosotros tenemos una visión y una misión en este mundo, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Nos revela a Dios como un espejo, ¿no? Es a lo que nosotros quisiéramos llegar. También tenemos, ¿no? ¿Por qué es valioso este magisterio? ¿Por qué será valioso? ¿No? Porque está atenta a los signos de los tiempos, abierta al mundo moderno. En estos tiempos, ¿no?, que ha cambiado la situación debido a esta pandemia, la iglesia trata de adaptarse a esos tiempos y también está haciendo celebraciones o misas virtuales para que los fieles no se queden sin escuchar la palabra del Señor. Entonces, es valioso porque está abierta al mundo moderno, ¿no? No decimos que es tradicional, sino que se ha adaptado a estos tiempos, ¿no? Siempre está atenta frente a los acontecimientos humanos, ya sea desde una parroquia pequeña hasta las catedrales más grandes que encontramos, ¿no?, en todo el mundo, ¿no?, están puestas al servicio de las personas que más lo necesitan, para acudir ahí, para que también las personas que pertenecen a la jerarquía religiosa estén prestos a ayudar ante diferentes acontecimientos, como en la pandemia que hemos visto varios templos, congregaciones religiosas que han puesto de sí para llevar víveres, para brindar oxígeno en algunos, ¿no? Han juntado el dinero y han comprado balones de oxígeno también para dar a las personas, ¿no?, víveres, ropa, ¿no?, y llevar la ayuda a las personas que más lo necesitan. Mira el mundo con profunda comprensión, con verdadera admiración, sinceramente dispuesta no a conquistarlo, sino a servirlo, ¿no? El magisterio de la iglesia está constantemente observando las disposiciones de varios sectores en el mundo, ¿no?, viendo también el actuar de las personas para así comprender y dar una palabra, ¿no?, de aliento para el cambio, ¿no?, para orar en todo momento para la salvación de esas almas que se encuentran perdidas, ¿no? El magisterio de la iglesia no quiere conquistar el mundo, sino ha venido, como en los tiempos de Jesús, a servir, ¿no? Él vino como rey, pero no a gobernar. Jesús vino a ponerse al servicio de las personas. Frente a los países subdesarrollados muestra una gran preocupación. Quiere que la iglesia sea una sola y que sea igual para todos, ¿no? Quiere que esta iglesia sea equitativa, igual para todos, no para solamente un sector, sino que sea igualitaria, que sea universal. Ahí podemos apreciar en la imagen, ¿no?, a un sacerdote juntando alimentos para poder llevar a las personas que necesitan. Vemos ahí también al Papa congregando con las demás personas, ¿no?, llevando su palabra. ¿Cómo es ejercida? ¿Cómo es ejercida el magisterio de la iglesia? Es ejercida de dos formas. Una es el magisterio extraordinario y otra es el magisterio ordinario. El magisterio extraordinario
está constituido por las enseñanzas infalibles del Papa y los obispos. Se da cuando el Papa habla y también cuando el colegio episcopal, el Papa y todos los obispos, reunidos de manera solemne en un concilio ecuménico, proclaman una verdad de fe y de moral. Usualmente esta transmisión lo hacen hacia todas las personas de manera global. El magisterio ordinario es el conjunto de enseñanzas del Papa y los obispos para un determinado tiempo y lugar. Cuando los obispos hablan a su iglesia particular o el Papa habla a su diócesis, ¿no? O a todo el mundo también por medio de encíclicas, exhortaciones, cartas apostólicas, ¿no? Las escrituras que puede hacer el Papa y las transmite también a las personas y sobre todo, ¿no?, a su grupo episcopal, ¿no? En este caso, ¿cuál es la diferencia entre el magisterio ordinario y el magisterio extraordinario? El magisterio ordinario se diferencia en que es definitivo porque es la aplicación de las verdades de la fe a un momento y lugar determinado, al cambiar la época o el lugar. Las mismas verdades de fe se aplicarán de manera diversa sin perder nada de su validez. No, el magisterio, en este caso ordinario, va a aplicar estas verdades de fe en un momento determinado, ¿no?, adecuándose al lugar, al contexto. ¿Cuál sería tu tarea domiciliaria? ¿Qué es el magisterio de la Iglesia, no? El magisterio de la Iglesia, como habíamos dicho en un inicio, son las enseñanzas prestadas por el Papa y todo su jerarquía religiosa, que pueden ser los obispos, los presbíteros, los cardenales, ¿no?, las personas que brindan la enseñanza a toda su comunidad cristiana. ¿Quiénes son las personas abocadas a la enseñanza de la buena nueva? ¿No? Son el Papa y todo su conjunto eclesiástico. ¿Cuáles son las fuentes del magisterio de la Iglesia? Hablamos de 3 fuentes. Eso sería todo, chicos. Gracias por escuchar la clase, a desarrollar su tarea y siempre a revisar el tema. Recordemos que la clase que viene tenemos una práctica de los últimos temas. Gracias.